La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Hola amigos, muy buenas tardes. Como cada martes estamos otra vez en sus pantallas y junto con ustedes. Les pido mil disculpas, estamos saliendo con unos minutos de atraso porque se demoró, estábamos en una entrevista precisamente, una entrevista que estaba pactada temprano en la mañana, pero que me postergaron, entró otra y bueno, ya nos entretuvimos un poco allí y nos quedó corto el tiempo para venir a los estudios. Muchas gracias a todos los que siempre se conectan y que nos están escuchando, por cierto. Les agradecemos haber tenido la paciencia, pero sobre todo les agradecemos la tolerancia para resistir estoicamente estos últimos acontecimientos vinculados a la política nacional, que nos mantienen con expectativa, que nos mantienen en vilo, que nos mantienen curiosos, que nos mantienen completamente dispuestos a escuchar, pero no solo a escuchar, queridos amigos, también a observar con el ojo avisor, a agudizar nuestra observación para capturar lo más que podemos del escenario político nacional. ¿Qué es tanto aquello que nos dicen es coherente con lo que hacen? ¿Nos están diciendo otras cosas más? ¿Qué nos están diciendo los candidatos presidenciales, los candidatos al Congreso, los candidatos al Parlamento andino que, como yo, están en esta contienda electoral dando lo mejor seguramente? Muchos dan lo mejor de sí. Muchos ponen sus propias expectativas en este escenario, muchos otros colocan en este escenario también sus más caros sueños, los sueños que están relacionados con el Perú profundo, los sueños que están relacionados con la justicia, los sueños que están relacionados con hacer algo más por este Perú al que tanto le tenemos que agradecer, por esta tierra linda que es generosa con nosotros y que nos cobija cada día en su entraña con absoluta generosidad. Yo quiero dejarlos ahora para que ustedes me recuerden, para que ustedes recuerden que el propósito de este espacio se inició fundamentalmente con un compromiso político, con ese compromiso para abrir la puerta de esta oportunidad que tengo para servir a la patria. Y entonces les recuerdo que estoy como candidata al Parlamento andino por el Frente Amplio. Les voy a dejar con algunos videitos que dicen un poco más de lo que, de manera un poco recreada, pero que dicen un poco de lo que queremos, de lo que proponemos, de lo que pensamos. Ahí les dejo con estos videitos y luego continuamos haciendo el comentario. Muchas gracias. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indomito inca prefiriendo morir. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su costa en el mundo sin igual. Muy bien, ahí les dejo algo de lo que hemos trabajado en esta campaña, algunos videitos un poco con música para ir diciendo lo que pensamos, un poco lo que sentimos. Y quería compartir con ustedes en este espacio una cosa importante que creo que es necesario comentarlo, porque
si bien es cierto, en este momento crítico que el Perú enfrenta, que el Perú padece, como muchos países a lo largo de la República, ciertamente tenemos que hay una serie de aspectos que resolver en el tema del tratamiento de los ecosistemas, sobre todo el tratamiento con el medio ambiente, del cuidado que deberíamos tener con el agua. Y yo quisiera reforzar esto porque es importante que lo entendamos, es importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo. El mundo está viviendo una grave dificultad y a la que hemos referido en nuestras propuestas, y es esto que consideramos como un derecho. El agua es un derecho, el agua es vida, el agua representa el motor de la vida para todos los seres vivientes, no solamente para los seres humanos, para todos los seres vivientes. Entonces, si estamos en la posibilidad de una ruta que nos orienta a un tema de crisis hídrica, es importante darnos cuenta que lo siguiente, fíjense, el 97, siempre, se los dije en la primera oportunidad me parece, el 97.5% en la superficie terrestre es de agua salada. 97.5% es de agua salada. Se da cuenta entonces que solo el 2.5% es agua dulce, ¿cierto? Muy bien. De ese 2.5% de agua dulce, el 79% son sólidos, son glaciares, ¿correcto? Y de este 79%, el restito que nos queda, solo el 21% son líquidos, ¿correcto? Del agua dulce, 21% líquidos. Pero de este 21% líquidos, el 20%, estimados amigos, se encuentra en el subsuelo, 2000 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿cuánto nos queda para acceso al consumo? ¿Cuánto nos queda? Solo un 1%. Y si ese 1%, que es equivalente al 0.025% en la superficie terrestre, imagínense ustedes cuánto de gravedad si es que en ese 1% que nos queda lo desperdiciamos o lo contaminamos. Entonces no es una cosa de juego, salvo que aprendamos a vivir con estructuras distintas a las que tenemos y ya pues no sé, entremos a una etapa de transformación en donde ya no necesitamos pulmones, en donde ya nuestro metabolismo y nuestra forma de organizar biológicamente nuestro cuerpo cambiase. Pero si no cuidamos ese 1%, no solo va a escasear, sino que además está en peligro de desaparecer cada vez más. Y a eso le sumamos la contaminación. Si entonces encontramos que hay grave contaminación, estimado amigo, grave contaminación que viene de diversos escenarios, de nuestras prácticas habituales que no toman en cuenta que no podemos contaminar la tierra, que no podemos contaminar el agua, que no podemos contaminar los ríos, que no podemos contaminar los lagos, que tenemos que tener prácticas saludables. Entonces vamos juntos a hacer nuestros esfuerzos para proteger el agua, para proteger el medio ambiente. Fíjese, yo se los he comentado en una anterior oportunidad, que efectivamente el cambio climático no solo afecta al agua, afecta, por cierto, al ecosistema, porque por cierto entramos en un calor que no podemos combatir. Peor aún ahora, con esta situación en la que los glaciares han venido deshielándose y que por lo tanto esta estructura de criósfera se va perdiendo y que por lo tanto esta capacidad, esta condición que tienen las zonas donde hay criósfera, que es una condición a la que le llamamos albedo, que le permite la reflectividad, es decir, los rayos solares llegan y tienen esta condición de reflectividad para protegernos. Entonces de esa manera nos protege hasta en un 90% esos albedos. Entonces el calor ya no nos afecta tanto. Fíjese entonces, cuando se reducen las criósferas, o sea, las zonas glaciares se reducen, se reduce ese albedo. Por lo tanto, se reduce nuestro protector ambiental de los rayos solares. Entonces, no solamente vemos que efectivamente los hielos, los glaciares se están deshielando por efecto del cambio climático, sino también por efecto, ¿sabe usted de qué? De la contaminación ambiental. Los polvos de los minerales
destruyen y derriten los hielos, además del cambio climático. Entonces, el cambio climático, si bien es cierto, nos afecta gravemente. Si a eso le sumamos la actividad minera, por ejemplo estas a tajo abierto, vamos a encontrar que efectivamente se hace un daño irreparable a los hielos. No podemos poner el mundo en peligro, no podemos poner nuestro ecosistema en peligro. Hace unos días en una entrevista decía cuán paradójico es, porque el único ser vivo que en realidad no cuida su ecosistema, porque los animales cuidan su ecosistema, todas las demás especies cuidan sus ecosistemas, los que efectivamente por muchas prácticas cotidianas y también orientadas a ciertos patrones, no cuidan el ecosistema, somos la especie humana. La especie humana es la que efectivamente no cuida el ecosistema. ¡Qué lástima! Pues bien, por eso es que refiero una y otra vez este detalle que me parece singularmente importante para que nos demos cuenta de que hay mucho por aprender, mucho por conocer y mucho por defender. Una de estas cosas que vamos a ir al Parlamento Andino para defender, para desarrollar políticas que estén destinadas a enfrentar el cambio climático de manera conjunta, de manera frontal, pero de manera práctica y técnica. Vamos a convocar, por cierto, la inteligencia de los especialistas para que junten esfuerzos a fin de que los países de la región andina que tienen hielos en peligro como lo tenemos en el Perú, que tienen el cambio climático presente como lo tenemos en el Perú, que enfrentan esta misma amenaza de pérdida y de crisis hídrica como lo tenemos también aquí, sumemos esfuerzos para establecer medidas frontales de defensa del agua como un derecho particular y especial, pero también para abordar el cambio climático de una manera más inteligente, más técnica, más científica y por supuesto más integral. Esto como primera tarea en el Parlamento Andino habremos de desarrollar el debate, habremos de abrir ese debate para que efectivamente conciliemos ideas, lleguemos a acuerdos multánimes que puedan luego de ser considerados en la agenda del Pleno Nacional, en la agenda de nuestro Parlamento Nacional, para que puedan ser aplicados de manera efectiva al interior de nuestro país, por supuesto. Intentamos que efectivamente los acuerdos del Parlamento Nacional puedan ser tamizados, puedan ser considerados y puedan ser incluidos en las legislaciones nacionales. Le agradecemos a todos los que nos acompañan. Por favor, comenten, por favor, compartan. Este es un tema en el que no tenemos camiseta de ningún color. Este es un tema que atañe al género humano, que atañe a la humanidad, que atañe a este ecosistema que todos deberíamos sentirnos obligados a proteger, a defender con inteligencia y por supuesto con absoluta voluntad de protección definida. Entonces, los dejamos con esa reflexión, volvemos en unos minutos. Gracias. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 9557-63816 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locos todos. Que aquí estamos locos todos. Que aquí estamos locos todos.
Estamos de regreso, estimados amigos. Decimos alto a la violencia, pero alto de verdad. Vamos al Parlamento andino para hacer que la violencia pueda ser enfrentada a través de las acciones de los países que corresponden a la comunidad andina, que pertenecen a la región. Hagamos causa común, hagamos fuerza conjunta para enfrentar la violencia de manera frontal, de manera absolutamente concreta. No podemos enfrentar a la violencia solo desde el lado de la punitividad. No podemos enfrentar a la violencia solo esperando que ésta ocurra para castigar a los culpables. Tenemos que enfrentar a la violencia de una manera conjunta, pero también de una manera integral. Vamos a abordar la prevención, vamos a ir a reconocer cuáles son los aspectos centrales que contribuyen con la violencia desde la prevención y la promoción de la salud mental. Entonces, planteamos la necesidad de enfrentar la violencia desde la prevención y promoción de la salud mental, considerando dos aspectos fundamentales. Uno, seguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Necesitamos que la nutrición se ponga de moda. Necesitamos que las políticas establecidas por nuestros gobiernos asuman la responsabilidad de que la nutrición nunca como hoy se ha visto tan importante y, por cierto, tan de espaldas, porque no hemos sido gobernados por responsables políticos que nos digan qué es bueno comer y qué no es bueno comer. Efectivamente, nuestros países han abierto las puertas. En el Perú hemos abierto las puertas totalmente al capital exterior y hemos abierto las puertas de tal modo que aquí puede usted encontrar toda clase de comidas, comida chatarra también, comida que pertenece a determinadas cadenas internacionales, a las que les damos toda clase de facilidades económicas, pero que han contaminado y contaminan nuestra salud. ¿Cuánto de eso es necesario que sepa la población? La población tiene que escoger, estoy de acuerdo, pero la población tiene que tener alternativas y tiene que conocer. Nunca como hoy, el poder más grande en el mundo es el poder del conocimiento. Entonces, los gobiernos tienen que estar obligados a decirle a los ciudadanos de a pie qué es bueno que coma. Y en la región andina tenemos maravillosos elementos nutricionales que generosamente nos regala la tierra y que podemos incorporarlo. ¿Cuánto de nutrición nos da la quinoa? ¿Cuánto de nutrición es importante para conocer desde la papa? ¿Cuánto, por ejemplo, la mashua es importante? ¿Cuánto, por ejemplo, nos puede dar la maca? ¿Cuánto de todos los productos alimentarios que venimos recogiendo y que conservamos hoy en la mesa popular es importante que conservemos? ¿Y cuánto de esa comida chatarra que se viene vendiendo en las grandes cadenas internacionales que hoy han infestado también nuestro consumo es absolutamente dañino para la salud, es absolutamente dañino para el comportamiento humano y es absolutamente dañino para nuestro cerebro? Tenemos que saber que nuestro cerebro, si sigue siendo contaminado con altas cantidades de calóricos, va a responder de determinada manera. Todo nuestro cuerpo es una relación simbiótica. El músculo, los huesos no están exentos del comportamiento de la mente y por lo tanto el comportamiento de la mente no puede estar ajeno a lo que son nuestros comportamientos que visualizamos a través de la conducta. La conducta es un resultado de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que comemos. Nuestra conducta pone en evidencia todos esos ingresos que le hemos dado sin querer o queriendo, porque si usted encuentra que de las 10 ofertas que tenemos en el mercado, 9 son las que corresponden a esa comida rápida, porque encontramos establecimientos y más en cada esquina, vamos a encontrar que la oferta es como esa, entonces la posibilidad se amplía. Por eso decía, pongamos de moda la nutrición saludable. Una columna vertebral para defender en el Parlamento andino la seguridad alimentaria, pero que nutre. Segunda columna vertebral que tiene que ver con la violencia, salud mental. Nunca como ahora se ha puesto en evidencia cuán importante es la salud mental. Nunca como ahora se ha puesto en evidencia que no existe salud sin salud mental. El Estado en el Perú, a través de los diferentes gobiernos, se han puesto de espaldas a la salud mental, no han contribuido en absolutamente nada para fortalecer la salud mental, sabiendo que la salud mental tiene en este momento una importancia suprema, porque si hay miedo,
hay angustia, por lo tanto hay fragilización del sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario se fragiliza, cualquier enfermedad nos puede derrotar. Entonces, si nuestros gobiernos no han sido capaces de darse cuenta que la salud mental es importante para proteger la vida de los ciudadanos, entonces es necesario que cambiemos de gobiernos. Que pongamos en el gobierno a gente con claridad, a gente con inteligencia clara, a gente con conocimiento técnico y científico. Si no podemos volver a escoger entre los mismos porque ya sabemos qué es lo que han esperado, qué es lo que han hecho en el ejercicio de sus oportunidades. Muchos de los candidatos presidenciales han sido no solo congresistas, han sido, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko, ha puesto una bancada completa de más de 70 congresistas, ha podido cambiar muchas cosas en el Perú desde allí. No solo lo digo yo, ella misma lo dijo, yo voy a gobernar desde el Congreso, pero ya sabemos que fueron capaces de hacer, ¿verdad? Entonces, por favor, estimados amigos, los que nos escuchan, hay que pensar por el Perú, hay que pensar para el Perú, hay que pensar junto con el Perú. Vayamos al Parlamento Andino a defender ese espacio de salud nutricional, a defender la salud mental, porque es necesario y porque merecemos los seres humanos de vivir en espacios de armonía, en espacios de bienestar. Vayamos a la comunidad andina a procurar que esa sea una oportunidad para todos los países de la comunidad andina y sea efectivamente un acuerdo en el Parlamento andino. Entonces, los invito a revisar y acompañarme en estas diferentes propuestas que voy a ir deslizando a lo largo de todo el programa y en las próximas oportunidades también. Muy bien, nos vamos entonces con una cobertura interesante a través de algunos videos interesantes en este espacio. Ayer estuvimos expectando el debate presidencial y pudimos notar algunas cosas, ¿verdad? Lo vamos a compartir con ustedes para que se den cuenta también. Ahí les ponemos algunos videitos para que ustedes lo consideren. Entonces sonó el silbato. Keiko Fujimori arrancó con el cuchillo entre los dientes. Mientras Forsyth repasaba. Urresti pedía un minuto de silencio y Lescano iba con el principio inca. Forsyth cumplió con lo que había anticipado, ir con todo. Señora Arana, adelante por favor. Nosotros consideramos que en el Perú hay dinero, pero se ha gastado mal, otro ha sido robado. Hay un problema de corrupción y hay un problema de gestión pública. Mi gobierno va a duplicar el presupuesto del sector de salud bajo el enfoque de conservar, de proteger el derecho a la salud, lo que incluye los derechos de los trabajadores del sector salud. Tengo una gran diferencia con el señor Acuña y con los candidatos de la derecha. Dicen que van a invertir más, ¿significa que van a dejar de recibir exoneraciones? ¿Significa que van a pagar sus impuestos o van a ser como el señor López Aliaga, que le tira cabeza a la SUNAT y encima tiende la mano para que le dé plata a créditos baratos? Lo mismo que las otras cepas del fujimorismo, como López Aliaga, como el señor Hernando de Soto. La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción. La señora K es la hija de la corrupción. Alerta a todos los peruanos el 11 de abril con sus nuevas cepas. López Aliaga, Hernando de Soto, Acción Popular, que también se coludió en el Congreso para conseguir lo que consiguieron. Quiero ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar el país de contaminación y de corrupción. Es hora de cambiar. No perdamos la esperanza. Sí se puede. Peruanos y peruanas de todo el país. Vamos a restablecer el principio de autoridad y el orden. Y así como Alberto Fujimori derrotó al terrorismo, yo, Keiko Fujimori, voy a derrotar la delincuencia. Como muchos peruanos, no sé si reír o llorar, porque nos dice la señora K que un delincuente va a inspirar la lucha contra la delincuencia. Eso no se lo cree nadie. ¿Y usted qué piensa, estimado amigo? Hemos visto algunos encontrones interesantes en el debate de ayer, por cierto, encontrones que no son conocidos porque ya sabemos más o menos cuál es el discurso que tiene cada uno de los candidatos y hemos podido notar, por ejemplo, a Forsyth haciendo una pregunta frontal a la señora K y hacerle una pregunta frontal también a la candidata Mendoza, preguntándole si habían usado un chaleco antibalas para salir
a la comunidad y enfrentar la seguridad ciudadana. Aludiendo, claro está, de que cuando él fue alcalde de La Victoria, pues se puso su chalequito y se fue a andar diciendo que iba a enfrentar la seguridad ciudadana. Claro, yo no sé si efectivamente el señor Forsyth cree sinceramente que ponerse un chalequito y pasearse por la calle con un montón de guardaespaldas y con policías y con gente y con camarógrafos representa la lucha contra la seguridad, contra la inseguridad ciudadana. Eso efectivamente, pues bien como le había dicho alguien, no es más que un show mediático, porque la lucha contra la inseguridad ciudadana ciertamente tiene que ver con el orden, ciertamente tiene que ver con la intervención de la policía, pero sobre todo tiene que ver con un sentido de la responsabilidad cívica y con la necesidad de ordenarse. Y esto, estimados amigos, nadie, por desgracia, lo ha tocado, excepto el cura Arana, que como siempre mira un poquito más allá de lo que nuestros ojos miran. Un poquito más allá, porque estamos hablando de la armonía, estamos hablando del buen vivir, estamos hablando de la convivencia pacífica, estamos hablando de la incorporación de la comunidad al orden. Porque si tú te vas a quedar cruzado de brazos y vas a aceptar que alguien te ordene y tú vas a decir amén, pues esto efectivamente es desconocer el género humano. Los seres humanos no somos robots, señores candidatos. Los seres humanos no somos obedientes ni sumisos. Nos han hecho creer y nos han educado para portarnos así. Efectivamente, nos han hecho creer que nosotros debemos ser buenitos y comportarnos adecuadamente obedeciendo las leyes y las normas. Y por desgracia nos han invisibilizado como pensamiento. Es decir, nosotros no pensamos, no tenemos criterio común, no aportamos, no contribuimos. Una manera distinta de mirar ofrece Marco Arana cuando dice vamos a incorporar a la comunidad. ¿Por qué funciona en algunas comunidades donde la autoridad es precisamente estas rondas campesinas? ¿Por qué funciona la autoridad ahí? Porque no solo porque le tienen miedo a las rondas campesinas, sino porque las rondas campesinas son conformadas por ellos mismos, porque las rondas campesinas están encarnadas allí mismo cada uno de los vecinos y vecinas de la comunidad. Entonces ellos aplican sus reglas, ellos acuerdan sus reglas, ellos se mimetizan con esas reglas, ellos se sienten comprometidos con esas reglas porque son parte de... No son una pieza a la que hay que mover, muda y completamente ciega y sin voluntad, a la que yo muevo y digo, obedece, lo pongo arriba. No, el ser humano no es un robot. Los seres humanos somos partícipes del orden en el que vivimos. Y entonces todas las propuestas de los candidatos circulaban alrededor de que hay que reforzar a la policía, que hay que pagarle mejor a la policía, que hay que tener el serenazgo, que hay que tener, bueno... Todos se olvidaron de que este orden que queremos es el orden para los seres humanos. Todos se olvidaron que el orden establecido es el orden en el que los seres humanos queremos vivir. Por lo tanto, si nos ponen estructuras donde no estamos involucrados, donde no estamos comprometidos, es absolutamente más de lo mismo. Y si ponen más controles, no, pero yo le voy a poner más controles, decía una. Y la otra decía, no, yo le voy a pagar mejor a la policía. Y así por el estilo. Entonces nos quieren meter en una jaula bien controlados para portarnos mejor. No, señores candidatos, así no funcionan los colectivos humanos. Los colectivos humanos no somos convidados de piedra. Somos seres pensantes, somos seres racionales, reflectivos. Entonces necesitamos participar. Necesitamos opinar, necesitamos sentirnos parte de ese escenario para poder involucrarnos, para poder defender las reglas, para sentir que nos protegen, para sentir que esas reglas son nuestras. Entonces, un primer aspecto que yo quisiera subrayar, que ningún medio masivo lo ha subrayado porque solo miramos lo que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a mirar la realidad, solo la que está delante de nuestros ojos, y a escuchar solo las palabritas, pero no miramos más allá, vayamos más allá, veamos el fondo, vamos a ver realmente los contenidos. Otro aspecto que no se ha mirado de manera contundente es la rabia y el odio. Lamentablemente, ese escenario dantesco que hemos visto ayer en el debate presidencial puso de relieve cuánta capacidad para odiar
y para echar fuera esas emociones tóxicas tienen los candidatos presidenciales. ¿Cuánta inquina, por ejemplo, en la frase que lanzó Forsyth a la candidata Mendoza y a la candidata Keiko? ¿No? Esa dice, ustedes creen que luchar es ponerse la camiseta para atacar, para acuchillar, ¿verdad? Claro, respondieron de la misma manera, con un cuchillo blandiendo en el aire para, sí, este señor Forsyth que se habrá creído que nos va a dejar a nosotros, que nos va a atacar a nosotros cuando él abandonó a su población, cuando él le pegó a su ex esposa, mencionó la señora acá, ¿no? Y la otra candidata también se refirió a que efectivamente abandonó. Yo diría que esta manera de blandir sus emociones cual espadas cruzan y atraviesan el aire es una manera impropia de demostrar, porque por lo menos a la señora acá se le vio fuera de sí, se le vio desequilibrada, se le vio, por ejemplo, muy conducida por esas emociones tóxicas que seguramente debe guardar en esa amígdala cerebral que debe estar bastante intoxicada. Obviamente, yo entiendo que una persona que ha ido 3 veces a prisión, que ha sido acusada por delito de lavado de activos, que ha sido acusada por ser la líder de una organización criminal, bueno, quizá tenga algo de explicación. Pero ciertamente, señora, acá deberíamos hacer un esfuerzo para limpiar esas toxinas de su cerebro. Sería interesante que esa estructura importante biológica, el núcleo caudado y el putamen estén libres de esa intoxicación tan terrible que tal vez guardamos en nuestros corazones y en nuestros cerebros. No podemos encargarle la más alta representación del país a alguien que puede tener tanto odio, puede tener tanto coraje, tanta rabia. Lo vimos en su rostro, lo vimos en su cara, lo vimos en su expresión, lo vimos en esos dientes mordiendo la rabia. Allí lo hemos visto. Lo hemos visto en furibundas palabras también de la señora Mendoza, que como cuchillos podían atravesar el aire para alcanzar, ¿verdad? Lo hemos visto cuando la señora acá se refería a Marco Arana, que le hacía mención de que efectivamente quien habiendo sido testigo, como fue testigo el Perú entero, de toda la seguidilla de actos de inmoralidad y corrupción que enfrentó el Perú, cuando pudimos ver a Montesinos doblegando moral, doblegando dignidad, doblegando y agachando cabezas con un poco de dinero. Todos hemos sido testigos de esa página vergonzosa que el Perú ha vivido. Y hemos visto que ese escenario, por cierto, no es exento pues a la conducta, ni a la práctica, ni a los hábitos fujimoristas. Porque por mucho que lo digan, claro, ellos lo repiten, nosotros no hemos tenido nada que ver, ese ha sido el desgraciado de Montesinos, pero Fujimori no ha tenido que ver, ese ha sido el desgraciado de Montesinos. Oiga, hágame el favor, eso es tanto como pensar que Alberto Fujimori tiene solo 2 neuronas. Y todos sabemos que Alberto Fujimori es inteligente. Y todos reconocemos que la señora acá también lo es. Por cierto, también lo es. Pero esta inteligencia, por cierto, puesta al servicio de determinados propósitos subalternos. No se olviden ustedes que Alberto Fujimori, cuando se fue del país, fugándose, porque recuerden que renunció por fax y se fue fugándose, no se olviden ustedes que postuló allí, en su tierra querida también postuló al ejercicio político, ¿recuerdan ustedes? Y entonces, ¿qué pretendía? ¿Qué pretendía? Llevar todas estas riquezas para que le sirvieran quizás por allá, por las tierras niponas, ¿verdad? ¿Y ustedes creen, estimados amigos, que, bueno, ciertamente el Perú a veces vota con un poco de pérdida de memoria, cierto, muchas veces hemos votado y dice, bueno, se equivocó la primera vez, ahora voy a volver a votar porque ya creo que ha corregido, porque ha aprendido. Es que somos personas con nobleza en el corazón, es que a veces creemos que en el fondo, en lo profundo del género humano hay ese poquito de bondad que debe existir porque hemos nacido buenos, todos hemos nacido buenos. Pero fíjense ustedes cómo encontramos entonces a la señora acá que nos dice que de acuerdo a la conducta hecha por Fujimori, poniéndole mano dura al terrorismo, ella le va a poner mano dura a la delincuencia. Perdón, la delincuencia organizada que ha hackeado al país todos estos años, se la debemos a ustedes. La delincuencia común que ha servido de colchón para mantener a esa otra delincuencia, no se olviden ustedes
que hemos hablado de los psicópatas en política, y estos psicópatas, hay algunos, ¿no? Los psicópatas comunes, estos raterillos que roban, pues que entran a las casas, que te roban el celular y que te golpean. Pero hay esos otros psicópatas que sonríen, que ponen su carita de suavidad, que hablan bonito, que entran a los gobiernos y saquean los gobiernos, que pueden sucumbir frente a un poquito de dinero, que compran conciencias y que alimentan a esta carroña política, la alimentan con un poco de dinero o ofreciéndole prebendas o carguitos o obras, ¿verdad, señora K? Esto es perfectamente posible. Solamente tenemos que recordar a cuántos más de 70 congresistas que hicieron todo un tinglado, toda una red para proteger a la mafia. Para proteger, por ejemplo, ¿a quién? A Chávarri, ¿ya ustedes recuerdan? ¿Ah? Al famoso juez Inostroza, por ejemplo, ¿ya ustedes recuerdan? Mucho por recordar, señora K. El Perú tiene memoria. Yo estoy convencida de que esa memoria no nos va a permitir elegir equivocándonos esta vez. Muy bien, volvemos en unos minutos para continuar con un examen diferente al debate que hemos visto todos los peruanos el día de ayer. Volvemos. Es una alegría inmensa cuando informas a tus clientes que nuestro proceso lo hemos ganado. Una satisfacción indescriptible. Abogado y cliente. Una sola idea, una sola fuerza, una sola unión. Con un solo propósito: ganar el proceso judicial. Confía en nosotros. Estudio Jurídico Richard Rubio y Asociados no te fallará. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Actívate, que aquí estamos locotados, que aquí estamos locotados, que aquí estamos locotados, tírame el pago, que se me suelta. Que aquí estamos locotados, que aquí estamos locotados, que aquí estamos locotados. Estamos de regreso, estimados amigos, y les decía que el debate de ayer ha sido bastante icónico, porque no solo hemos escuchado propuestas, la verdad es que me dio pena el señor Acuña, porque estaba ahí repitiendo sus 3 propuestas, repitiendo yo voy a traer la vacuna, y decía que él iba a tomar su avión y iba a buscar todos los laboratorios del mundo para traer la vacuna. Yo no dudo de que tal vez tenga el propósito, ¿no? Yo no dudo de que tenga la buena intención de traer la vacuna, pero el señor Acuña, no sé si alguien le ha explicado bien que no se trata de que vamos a ir a una calle donde están todos los laboratorios y vamos a ir preguntando con nuestra plata en la mano, ¿no? Oiga, ¿tiene vacunas? Oiga, ¿tiene vacunas? Para comprarlas, pagando el precio que sea, porque claro, algunas personas creen que con dinero en la mano todo se puede resolver. Bueno, hay cosas en las que nos damos cuenta que efectivamente no ocurre. Esta pandemia, estimados amigos, nos ha demostrado que todos somos vulnerables, que incluso el que tiene dinero, pero además vive mal,
que incluso el que tiene dinero, pero vive mal porque come mal, porque piensa mal, porque bebe demasiado alcohol, porque... La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá.